con nuestro programa. La siguiente conferencia está a cargo del doctor David Bobadilla. Él es religioso de la Orden de Frailes Menores y ha realizado estudios de bachillerato teológico en el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología, la Ciudad de México, licenciatura y doctorado en teología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Como docente ha impartido cursos en el área de teología sistemática, de modo especial teología fundamental, antropología teológica, cristología, Dios uno y trino. Su trabajo lo ha realizado en las siguientes instituciones: Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, IFTIM, Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Ha participado en el equipo de investigación de la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, en el equipo teológico asesor de la Conferencia Franciscana Santa María de Guadalupe, y sus últimas publicaciones son artículos que abordan desde diversos ángulos la cuestión de la unidad y universalidad de Jesucristo en la teología contemporánea. Su participación entre nosotros el día de hoy se titula Balance y perspectiva de la vida consagrada a 50 años del Concilio Vaticano II, lo que nos contaron y lo que hoy estamos viviendo. Recibimos al doctor David Bobadilla con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia, especialmente al padre Félix García, la invitación que me han hecho para compartir con ustedes estas reflexiones que llevan por título Balance y perspectivas de la vida consagrada a 50 años del Concilio Vaticano II, y que el equipo organizador de estas jornadas ha sugerido, sugerentemente, subtitular lo que nos contaron y lo que hoy estamos viviendo. Para introducir esta ponencia, quisiera recordar con ustedes unas palabras de Karl Rahner. Pocos días después de la clausura del concilio, de hecho, 4 días después de la clausura del concilio, en una conferencia titulada El Concilio, Nuevo Comienzo, dijo lo siguiente: se puede afirmar que la Iglesia ha llevado a cabo el ayornamiento que había fijado como tarea del concilio. Nada sería más peligroso que semejante entusiasmo. El concilio ha puesto las bases para el ayornamiento, para la renovación y hasta para la penitencia y la conversión que se imponen constantemente. Es el inicio del inicio. Rahner tenía razón. El concilio es eso, el inicio del inicio. No por el hecho que el concilio haya promulgado una serie de documentos, se aseguraba la renovación de la Iglesia, ya que fue necesario todo un proceso de recepción de dichos documentos. Es sobre esta recepción del concilio respecto a la vida religiosa que vamos a tratar en 2 partes. En primer lugar, recordaremos los aportes conciliares que más han influido, desde mi punto de vista, en una nueva comprensión de la vida religiosa y la manera como estos se han traducido en la reflexión teológica. En segundo lugar, echaremos una mirada a la situación de la vida religiosa de hoy y a los retos que enfrenta. Esta presentación es necesariamente parcial. Es la de un religioso
que no vivió los tiempos del concilio. Yo ingresé a la orden franciscana a principios de los años 80 y compartiré con ustedes lo que más nos contaron del aporte conciliar a la vida religiosa, sobre todo en los años de formación inicial, y también daré una perspectiva de lo que vemos hoy sobre la situación de la vida religiosa. Así que primero, lo que nos contaron sobre el Vaticano II y la vida religiosa. El concilio habla de la vida religiosa en dos lugares especialmente. El primero es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. El segundo es un decreto particular sobre la vida religiosa, el Perfecte Caritatis. Y podemos recordar algunos de los contenidos fundamentales. No me voy a tardar mucho en esto. Entre las cosas que durante esos tiempos de formación nos insistían era que en Lumen Gentium se habla de los religiosos después de haber explicado el misterio de la Iglesia en el capítulo 1 y de haber tratado en capítulos sucesivos de la Iglesia como pueblo de Dios, de su dimensión jerárquica, de los laicos y de la vocación universal a la santidad que tienen todos los cristianos. Este ordenamiento de los capítulos de la Lumen Gentium tiene el mérito de situar la vida religiosa en un contexto eclesial. En el capítulo 5 de Lumen Gentium se afirma que dentro del dinamismo y las exigencias de la vocación universal a la santidad, se sitúan los cristianos que con la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos expresan de una manera peculiar dicha santidad. Con la práctica de los consejos evangélicos se fomenta de una manera especial la santidad de la Iglesia y debe darse al mundo un testimonio y ejemplo de la única santidad cristiana. En base a esta eclesiología conciliar, nos insistían mucho en aquellos años 80, principios de los 90, como el capítulo 6 de la Constitución, que está dedicado a los religiosos, señala que no puede hablarse ya de estados de perfección, ni de que los religiosos tengan el monopolio de la santidad, ni de que sean una casta de espirituales dentro de la Iglesia, o de que estén llamados a un grado mayor de perfección cristiana en relación con los miembros del pueblo de Dios. Respecto al decreto Perfecte Caritatis, notemos y leamos bien el mismo título. Es decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. La expresión latina accomodata renovazione principalmente es sumamente interesante. Este documento, que en su proceso de elaboración era uno de los menos comprometidos con el espíritu conciliar, resultó al final el único documento que lleva hasta en el título la noción misma de ayornamiento. No se trata de dos elementos separados, sino de dos tiempos de un mismo movimiento. Por eso, en el número 2 de Perfecte Caritatis se añade el adverbio simul, a la vez, para subrayar esta unidad. Esta es la línea central del decreto, la intención que permite comprender mejor este ayornamiento, en este caso de la vida religiosa. En esta
esta perspectiva de unidad inseparable, hay que comprender los dos principios básicos de renovación de la vida religiosa que nos propone el concilio, que son un retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los institutos, y al mismo tiempo una adaptación de estos a las cambiantes situaciones de los tiempos. El decreto Perfecte Caritatis se presentó como una invitación oficial que el concilio dirige a los religiosos para que, rechazando el darse buena conciencia, se pongan cuanto antes a la obra de una renovación de todo lo que contiene su vida de institución como tal. El decreto también presenta cuáles son los elementos comunes a todas las formas de vida religiosa, y se mencionan las siguientes: el carisma, la consagración, el servicio, el seguimiento y la espiritualidad. A partir de estos grandes ejes y de los que tanto se nos insistía en aquellos tiempos de formación, veamos ahora la manera como esta aportación del concilio se tradujo en la teología de la vida religiosa. Y esta es una perspectiva, la que a continuación les presentaré, que sobre todo tuvo mucho éxito desde mediados de los años 80. Pero antes, como bien ha mostrado Jesús Álvarez Gómez, la vida religiosa fue el grupo eclesial más conmocionado por el concilio. Quizá porque era también el que más urgente revisión y adaptación necesitaba. Muchas de ustedes recuerdan que después del concilio hubo en prácticamente todas las congregaciones nuevos capítulos generales, reuniones, conferencias con tal de adaptar la vida de las diversas órdenes o congregaciones a los lineamientos del concilio. Se dieron también muchas experiencias que trataron de renovar la vida religiosa. Por poner solo un ejemplo, en América Latina y también en otras partes del mundo, tuvimos las llamadas comunidades religiosas insertas en medios populares, que era un intento de salir de los conventos para ir a vivir ahí en medio de la gente sencilla. De hecho, un servidor vivió 4 años en este tipo de comunidades. Pero, ahora sí, en el campo de la reflexión teológica, se han llegado a definir las notas características de la vida religiosa. Son varios los teólogos que contribuyeron a esta tarea. Entre muchos otros, yo nombraría a Armando Bandera, Severino María Alonso, Jean-Marie Roger Tillard, Tadeo Martura, José Cristo Rey García Paredes. En América Latina deben mencionarse sobre todo a la Clara, a su grupo de teólogos, a Leonardo Boff, John Sobrino, Víctor Godina y Camilo Mancise, entre otros. Ahora, todos estos intentos, sobre todo en los años 80, llegaron a una definición de la vida religiosa. Y la definen como una forma de llegar a ser cristiano dentro de un grupo apostólico, siguiendo cristianamente el carisma de un fundador, en la práctica de los 3 votos, según el seguimiento de Jesús. Ya algunos de ustedes la habrán adivinado. Esta definición es de John Sobrino y fue un artículo de este autor el que influyó para que la Clara, al cumplir
25 años, elaborara todo un documento que también fue importante en su tiempo. Expliquemos brevemente. Primero, la vida religiosa como una forma de llegar a ser cristiano. Esta afirmación implica, cristológicamente hablando, que el religioso debe optar por el seguimiento de Jesús como la forma genérica de creer en Dios y expresar así la opción fundamental de su vida. En ese seguimiento convergen el sentido implicado en la fe en Dios y la praxis histórica de la construcción del reino. La vida religiosa es, ante todo, un proceso de llegar a ser cristiano. En segundo lugar, la vida religiosa dentro de un grupo apostólico. En su forma actual y a diferencia de otros modelos de vida religiosa en épocas lejanas, la vida religiosa se vive hoy grupalmente. Lo que se está diciendo es que, sea lo que sea la vida religiosa y el proceso de cristianización que a través de ella realiza el religioso, eso no se lleva a cabo individual, sino grupalmente. Y esto en su doble dimensión, de ese grupo apostólico en su dimensión ad intra, donde se dan los testigos de que esta forma de vida es algo que vale la pena vivir, pero también en su dimensión ad extra, este grupo apostólico en sus acciones evangelizadoras concretas. En tercer lugar está la vida religiosa y el carisma del fundador. Quien entra hoy en una orden o congregación religiosa elige un cauce de vida que, en principio al menos y también en la práctica, en mayor o menor medida, se remonta al fundador y su carisma. Y es claro que la misma existencia de una orden, de una congregación, depende, entre otras cosas, de la pertenencia de dicho carisma. Por último están los votos y el seguimiento de Jesús. Los votos son hechos que versan sobre cómo enfocar tres de las áreas importantes de todo ser humano: el área de la sexualidad, afectividad y paternidad, el área de la libre disposición de sí mismo y el área del uso y posesión de las cosas. Estrictamente hablando, estas tres áreas de la vida no son específicas de la vida religiosa, sino de toda vida humana. De manera que el celibato o castidad, la obediencia y la pobreza, por su misma estructura, permiten y exigen llevar a cabo la radicalidad del seguimiento hasta regiones que no son las normales. Muchas de ustedes recordarán cómo se insistía allá como por los años 80 y 90, que metafóricamente hablando podríamos decir que los votos permiten y exigen que el religioso esté presente en el desierto, en la periferia y en la frontera. Pasemos ahora a la segunda parte de esta conferencia, sobre y lo que hoy estamos viviendo los religiosos. Es decir, que hay muchos contenidos que nos llegaron a plantear, a sugerir en aquellos años de formación. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo? Sobre la situación actual de la vida religiosa, por banal que parezca, debe afirmarse que es arriesgado
hablar de vida religiosa sin más. Hay muchos modelos de vida religiosa. Aunque suene extraño, se puede hablar de varias o diversas vidas religiosas, o por lo menos de diversos modelos de vida religiosa. El dominico Felicísimo Martínez habla de 3 modelos de vida religiosa que se han sucedido sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Nos habla de un modelo clásico, del modelo liberal y del modelo radical. Brevemente, el modelo clásico es aquel sobre todo que se instauró antes del concilio, cuando uno preguntaba ¿quién es el buen religioso? Pues es aquel que sigue estrictamente el horario, es aquel que siempre tiene su hábito, que cumple puntualmente con todas sus actividades, etc. Con la renovación que trajo el concilio y se instaura este modelo liberal, ¿quién es el buen religioso? Sobre todo a finales de los 60s y 70s, el buen religioso es aquel que está comprometido en movimientos de transformación del mundo. Y el modelo radical, dice Felicísimo Martínez, es un nuevo modelo que se está como instaurando, sobre todo a finales de los años 80. Son las nuevas generaciones que le dan un nuevo tinte a la vida religiosa y que todavía es un poco difícil de definir. Es la importancia que se da a la convivencia hacia adentro de la misma comunidad, incluso el regresar a ciertas prácticas o al uso de ciertas formas de vestir que aquellos religiosos de los años 60 habían abandonado. Por otra parte, hay también múltiples situaciones o variantes en las que se encuentra actualmente la vida religiosa. Ustedes las conocen muy bien. Hay variantes congregacionales. No son lo mismo, no están viviendo la misma situación aquellas órdenes multiseculares que aquellas que tendrán algunas décadas o un par de siglos. También hay variantes geográficas, la manera como se vive la vida religiosa en lugares donde hay una gran presencia del cristianismo, por ejemplo, o ser religioso donde el cristianismo o el catolicismo es minoría. Exige adaptaciones a cada uno. Por último, en la actual literatura sobre la vida religiosa se reconoce muy poco su incidencia o su significatividad y se acentúa más bien que atraviesa por un grave periodo de crisis. Los síntomas no son muy familiares, que seguramente ya los evocaron aquí, como son la disminución del número de vocaciones, el alza continua de la edad promedio de nuestras fraternidades, hay una vida marcada por la rutina, la desmotivación y la vivencia de la propia vocación, etcétera, etcétera. Quizá la reacción más instintiva y frecuente frente a la actual situación de la vida religiosa es hacer lo que dice Felicísimo Martínez, ejercicios de supervivencia. Hay ejercicios de supervivencia institucionales y otros de carácter personal. Al ir enumerando estos ejercicios de supervivencia, no queremos decir que solo existan estos. También
dentro de la vida religiosa existen nuevas experiencias muy positivas, pero no tenemos tiempo de enumerarlas aquí. Simplemente recordemos cómo los religiosos en las últimas décadas han hablado progresivamente de refundación, o de resignificación, o de reestructuración, o de redimensionamiento de la vida religiosa. Si recuerdan ustedes todos esos términos, y que se han hecho grandes reuniones, incluso capítulos para hablar de ellos. Bueno, a nivel institucional, ¿qué es lo que tenemos? El reparar la planta física. Se puede decir que quizá nunca se habían realizado tantas obras en los conventos. Se han hecho enfermerías, comedores, habitaciones, capillas, bibliotecas. Y es impresionante, por ejemplo, en Europa y en algunas partes de México, la cantidad de viejos seminarios o conventos convertidos en hospederías, casas de retiro, centros de espiritualidad, etc. Otro ejercicio de supervivencia es escribir y escribir historia. Quizá nunca se había escrito tanta historia en la vida religiosa como en las últimas décadas. Se escribe sobre la vida del fundador o de la fundadora para su eventual canonización. Se escribe sobre la historia de los orígenes y la fundación de la congregación, sobre el carisma, sobre la historia de la congregación y de sus destacados próceres. Igualmente, otro ejercicio es escribir bellos documentos. Estamos en la era de la comunicación y en todas las casas, en todas nuestras habitaciones se nos inunda de documentos por todas partes. Y quizá nunca había habido documentos tan bellos y tan evangélicos, pero hay un riesgo, el de confundir los deseos y los ideales con la realidad, o el riesgo de dar lo pensado por realizado. Este riesgo no es pequeño. Para gente como los religiosos y las religiosas, quienes por formación y estilo de vida tenemos tendencias innatas al idealismo y al espiritualismo. Y también hay ciertas vocaciones, pero campañas vocacionales. La promoción vocacional es justa y necesaria, pero cosa distinta es la promoción vocacional por obsesión compulsiva. Y la promoción vocacional es tal cuando las motivaciones son erróneas o por lo menos híbridas. Por ejemplo, la mera continuidad institucional, el mantenimiento de las obras, llenar los huecos que van quedando vacíos, o bien, llanamente, asegurarse cuidadores o cuidadoras para la enfermedad y la vejez. Hay igualmente ejercicio de supervivencia a nivel individual. Por ejemplo, el activismo desenfrenado. Hay religiosos, religiosas, quienes necesitan correr desde la salida del sol hasta su ocaso para sentir que están vivos y para evitar el vértigo que les produce el enfrentamiento consigo mismos. Otro, la fuga mística y contemplativa. Hay quienes se refugian en un cierto quietismo iluminado para eludir la confrontación con la realidad. Algunos hobbies
o aficiones a los que se recurre sencillamente para matar el tiempo, para evitar o atenuar la rutina y la monotonía de la vida. Quizá sea ya necesario analizar qué papel está desempeñando y qué repercusiones tendrá en algunos religiosos y religiosas la adicción a la computadora, a Internet, a las redes sociales, no como herramientas de trabajo, sino como mecanismos de fuga. Y también, por último, el cultivo de las gratificaciones secundarias. Todos tenemos, ¿verdad?, para cubrir el vacío de sabor y de sentido que acosa hoy a algunos habitantes de los viejos conventos o de las nuevas comunidades. Ante este panorama, la gran pregunta es la siguiente: ¿qué aportamos y qué significamos los religiosos en los diversos contextos donde hacemos presencia en estos albores del siglo XXI? Necesitamos discernir si estamos respondiendo o no a los signos de los tiempos a través de los cuales nos interpela el espíritu. No vaya a resultar que ni conscientes seamos de esas interpelaciones y que vayamos por el mundo ciegos y sordos a los signos del espíritu. El reto consiste, pues, en hacer una relectura creativa de nuestro carisma a fin de insertarlo en el aquí y ahora de los diferentes lugares donde mantenemos presencias y hacer de este modo que hable un lenguaje vital e inteligible para el hombre de hoy en sus circunstancias concretas. Camilo Maxise ha recordado que la única manera de conservar un carisma y de ser fieles a él es releyéndolo a la luz de los signos de los tiempos. Para terminar este apartado, digamos claramente: el mayor aporte de la vida religiosa a la Iglesia y a la realidad actual es ser vida religiosa, es decir, vivir intensamente nuestra forma de vida como opción radical por y para lo esencial frente a tantas cosas secundarias que nos estorban. Por último, lo que estamos viviendo, retos y perspectivas. Primero, y aquí yo retomo unas reflexiones que hice aquí mismo el año pasado al exponer un tema muy similar a este. Primero, como ha dicho acertadamente Juan Antonio Estrada, al analizar la actual crisis de la vida religiosa, es necesario tener en cuenta que esta no se refiere solo a la pérdida demográfica, dada la escasez de vocaciones, la correcta edad media de los religiosos y las numerosas salidas del pasado. Lo más importante es la pérdida de significación de los religiosos, que ha llevado a algunos a afirmar que el futuro del cristianismo pasa por los nuevos movimientos y que la vida religiosa pertenece al pasado. Para un análisis más amplio de esta crisis de la vida religiosa, es necesario atender varias causas. Por una parte, al surgimiento de una sociedad secularizada, en la que hay una decadencia de la influencia pública de la Iglesia en cuanto a institución social, una tendencia a la privatización de la religión, una pérdida de relevancia de la jerarquía en la vida pública y una separación entre la Iglesia y el Estado.
Pero es que además crece la indiferencia religiosa de una gran parte de la población y se comienza a hablar de una sociedad post-religiosa y post-cristiana que hace más difícil la reevangelización que la misión en pueblos ajenos al cristianismo. Con todo esto yo quiero decir que cuando hacemos todos esos ejercicios de fundación, estructuración, lo que ustedes gusten, eso no lo podemos realizar poniendo entre paréntesis la sociedad en la que vivimos. Eso parece banal decirlo, pero muchos de nuestros capítulos o de nuestras reuniones, hablo por experiencia, muchas veces se hacen independientemente de lo que está pasando en el mundo. Así que por último, Estrada tiene razón cuando afirma que, en buena parte, el futuro de la Iglesia depende del laicado y de la mujer. Y lo mismo puede decirse de la vida religiosa. La importancia de esta afirmación reside en que, como dice él mismo, todavía hoy persiste el contraste entre la importancia real de la mujer en la vida eclesial y religiosa y su escasa autoridad y protagonismo. Es cierto, en el ámbito secular, las mujeres han ganado importantes espacios de participación en la familia, en la economía, en la política, en la cultura, etc. Y con ello las mujeres han transformado el mundo, han transformado las sociedades. Que esto haya sido para bien o para mal, cada quien puede tener su opinión. Pero lo que no podrá negarse es que en la vida eclesial y en la vida religiosa, ustedes, las mujeres, son la mayoría, y de su participación activa depende la renovación, yo diría aún más, la salvación de la Iglesia y de la vida religiosa. Concluyamos preguntándonos si queremos ser religiosos, religiosas, panda o cucaracha. Y voy a poner este ejemplo que me platicaron hace unos meses. ¿Quiénes son los pandas? Son muy bonitos los pandas, ¿verdad? Pues bueno, pues estos simpáticos animales solo viven en 6 regiones montañosas de China. Es una especie en peligro de extinción. Se alimenta solo de bambú, en un 99%, consume al día 40 kilos de bambú, de los cuales defeca 23. Al nacer, pesa entre 90 y 130 gramos y de adulto puede llegar a los 125 kilos. La madurez sexual la alcanza entre los 5 y 7 años de edad. La gestación es de 135 días. Una mamá panda puede parir hasta 2 crías, pero solo se dedica a una de ellas. El destete se da al año de edad, pero cuida a la cría un año más. Su expectativa de vida es de 12 años. La manutención del panda en cautiverio es superior a la del elefante. Y hay una cosa muy importante aquí. Los pandas son una especie que difícilmente se adapta a situaciones nuevas, a contextos diferentes a los de sus montañas chinas o ciertos ambientes en cautiverio. Es decir, hagamos lo que hagamos, el panda se va a extinguir porque no
no sabe adaptarse. Y aparte es muy caro. No hay foto de las cucarachas. Son muy feas. Pues estos simpáticos animales aparecieron hace 300 millones de años y hay una gran variedad de ellos. La cucaracha es omnívora, es decir, come de todo. Si ustedes agarran una cucaracha y le cortan la cabeza, puede vivir hasta una semana más. Pone huevos externamente y su tiempo de maduración desde huevo hasta adulto es de 3 a 4 meses. Su tiempo de vida, 1 año. Pero una hembra puede tener de 300 a 400 descendientes. Algunas cucarachas llegan a resistir 1 mes sin alimento y hasta 45 minutos sin oxígeno. Aquí viene algo muy importante. Las cucarachas se adaptan a cualquier ambiente. Incluso en caso de guerra nuclear, tienen una gran capacidad, incluso mental. ¿Sí? Así que para hacérselos breve, hagamos lo que hagamos, no vamos a acabar con ellas. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Qué clase de religiosos, religiosas queremos ser? Es decir, anda cucaracha. Eso les toca a ustedes decidirlo. Y a mí me toca simplemente agradecerles su amable y paciente escucha. Muchas gracias. Bueno, a estas alturas ya conocemos la dinámica, ¿verdad? Van a pasar a entregarles sus papeletas para aquellas personas que quieran hacer preguntas y también para quienes se animen, está el micrófono y van a hacer su pregunta directamente. Hermano, a mí me llamó la atención cuando planteaste que incluso estuviste en una comunidad de inserción y te reíste un poco así. Mi pregunta es, ¿ya no tiene significado la vida de inserción? ¿Cómo se ve? ¿O desde dónde está? ¿O qué hay con eso? Cuando les hablaba de mi presencia en comunidades de inserción, fue una época en la que les estoy hablando de la formación de los franciscanos en una provincia muy concreta que es la de México, que andaba en búsqueda, pues. Y entonces una forma de concretizar estas búsquedas fue crear estas comunidades. La inquietud y la iniciativa vino de los formandos. Y eran espacios privilegiados, diría yo, dado que ya no estábamos en esa gran casa, en ese gran convento, y nos veíamos reducidos a pequeños grupos,
donde el anonimato ya no tenía lugar. Eran lugares donde teníamos que conjugar el seguir estudiando, la convivencia fraterna, la evangelización y el trabajo. Teníamos que pagar una renta y ninguna casa de la provincia podía darnos para la renta. Entonces teníamos que trabajar. Yo pienso que el problema que se dio en mi provincia franciscana es que nunca logramos dar el paso de crear comunidades inciertas en medios populares de hermanos devotos perpetuos. Y poco a poco, este entusiasmo que había entre los normandos se fue perdiendo. Quizá porque ya se veía como una imposición. Y yo sé que en la actualidad, bueno, eso yo lo veo un poco con los padres que así ustedes gustan. Y me hubiera bien participar en este paso hacia comunidades desiertas, incluso de profesos perpetuos. Pero no se puede. Yo sé que hay otras congregaciones, órdenes que lo han hecho y con grandes frutos. Yo pienso igualmente que es o sería un espacio bastante rico para la formación, incluso para esa vida en comunidad, que nos permitiría revalorar y quizá relanzar muchas de las inquietudes que se tenían en aquellos tiempos. Le agradezco mucho su pregunta, porque eso me hace ser medio nostálgico a aquellas épocas, pero que sigue estando ahí como una realidad entre otras congregaciones. Con nosotros desgraciadamente se perdió, pero que está ahí y yo creo que sigue dando muchos frutos. Muchas gracias. Hay dos preguntas que son muy similares y tienen que ver con si somos panda o somos cucaracha. La evocación de estos ejemplos, y yo por eso ponía insistencia en la cuestión de la adaptabilidad. Es decir, que religiosos panda, si no son capaces, es decir, si no somos capaces de adaptarnos, como decía también, de ser sensibles a los signos de los tiempos, a renunciar incluso a aquello que llevamos como un lastre, a tener la valentía de cambiar cosas, pues nos quedaremos como panda y nos vamos a extinguir inevitablemente, o seguiremos en esta pérdida de significación. Ser religioso cucaracha, aunque suene feo, pues serían aquellos que están en esa búsqueda de adaptar responsablemente tanto las estructuras como las formas de vida que se tiene, el carisma, etcétera, a las nuevas situaciones. Esto no sería nada nuevo, esto se ha dado en la historia de la vida religiosa y simplemente sería dejar que el Espíritu nos mueva para crear, para inventar formas nuevas de vivir nuestro carisma. La pregunta es, ¿qué opinión merecen las nuevas congregaciones religiosas surgidas recientemente, pero ancladas
desde el principio en el pasado, incluso en el vestido, como para marcar su distinción, ni qué decir de su mentalidad. La opinión que me merece es de sumo respeto. Yo creo que son cristianas o cristianos, seguidores de Cristo, que lo hacen con mucha valentía y autenticidad. Es muy probable que yo no comulgue con la manera como fundamentan su estilo de vida, pero que esperemos, sería una aspiración, que con el tiempo, y eso le ha pasado a muchas congregaciones y órdenes, han logrado transformarse. De manera que si creemos todavía en la acción del Espíritu, eso todavía es posible. Será un proceso quizá largo, quizá de muchas confrontaciones, pero que tiene mucho que ver igualmente con el tipo de sociedad en la que nos encontramos. Ya se nos sobrepasó el tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Hace tiempo. A ver. Hay varias preguntas acerca del modelo liberal. Es decir, lo que Felicísimo Martínez habla que es la nueva inspiración de la vida religiosa, las nuevas generaciones. Hace como 25 años, cuando en México se empezaba a hablar de la relación entre teología y posmodernidad, se llegó a plantear muy claramente: las nuevas generaciones, los jóvenes, las jóvenes que van a ingresar en nuestras órdenes o congregaciones, vendrán necesariamente de esas sociedades postmodernas. Es necesario, pues, adaptar también ciertas estructuras y repensar algunos planes de formación para estas nuevas generaciones. En nuestro caso, es algo que no se hizo y se siguen manteniendo muchos planes de formación que fueron elaborados desde una perspectiva diferente. Yo creo que las generaciones nuevas traen muchos ímpetus que a algunos les podrían caer medio mal, ¿verdad? Porque son medio acelerados, dirían algunos, ¿verdad? Pero yo creo que también ahí hay que verlos con mucha esperanza. Ustedes, los jóvenes, son no solamente el futuro, ustedes ya son el presente y son la realidad de nuestras congregaciones y de nuestras órdenes. Y a ustedes también, en un diálogo abierto, en un diálogo sincero, esperamos buscar pues, también nuevas guías, nuevas formas que nos ayuden a ser todos fieles al seguimiento de Jesucristo. Y como ya me dijeron que se nos pasó el tiempo, les agradezco mucho.